Lo que a nosotros nos vendieron como fe no tiene nada que ver con lo que Cristo enseñaba como fe. Mastiquémoslo un poco, muy duro, porque estamos hablando del concepto base. Cristo enseñó la fe sin lo que nosotros entendemos por fe. Tú te puedes buscar todos los evangelios y no vas a encontrar la palabra fe, porque la palabra fe es una palabra greco-latina que Cristo ni la conocía como la usamos hoy. Esa cosa ciega de creer en algo que no te ofrezca garantías y que más de eso mejor. Nada que ver. Vamos a ser claros. Hasta la cruz, Cristo usó un concepto, que era el concepto que se traduce en la Biblia. A ver, no quiero marear. Cristo estaba en una zona fronteriza, ¿ok? O sea, era una zona donde se hablaban muchas lenguas. Por eso hay muchos pasajes que a mí me llevó personalmente muchísimo tiempo de estudio, y no solo a mí, investigadores muy serios del tema, que lo pescaron en una lengua. Pero otro dice, pero esta palabra es otra lengua. ¿Cuál es la cuestión? Es como pasa ahora en México, en Miami, inclusive en Barcelona, con el catalán y el español, con el inglés y el español, el spanglish del que se habla, o en Brasil, en la frontera con Argentina, que se habla un portuñol, una mezcla de portugués. Cristo tenía que hablarle a gente que hablaba en griego, gente que hablaba en latín, gente que hablaba en hebreo, y la que realmente le importa a Cristo, la que hablaba en arameo. La lengua normal de Cristo era arameo galilaico, arameo de Galilea. Con su familia hablaba en hebreo. Y el inglés de aquel tiempo, el idioma con el que te manejabas más o menos en todos lados, era el griego. Pero los romanos hablaban en latín. Fíjate qué interesante. Cuando Cristo tiene el juicio con Pilatos, o sea, cuando Pilatos lo va a juzgar a Cristo, no hay traductor. Las actas de Pilato lo hace. Esto está, yo las leí, las actas de Pilato se consiguen. Y las actas de Pilato constan que no hay traductor. Quiere decir, hablaban en un idioma en común. Que Pilato hable hebreo, ni a palo, no, ni pensarlo. Que Pilato hable arameo, nada. Griego no consta que Pilato hablara en griego. No entendía el hebreo, consta. Porque en un momento Pilato está en el balcón y escucha que el pueblo está diciendo el famoso Hosana, Hosana, y él dice, ¿qué dicen? No entiendo. O sea, hay detalles que marcan que él no hablaba en hebreo, pero sí hablaba en latín. Quiere decir, Cristo hablaba en latín. Cristo hablaba en griego. Entonces, a veces Cristo hablaba en hebreo, por supuesto, era judío, y Cristo hablaba sobre todo y principalmente, la lengua fundamental de los escritos sagrados de Medio Oriente, arameo. Así como el sánscrito en la India, el arameo en Medio Oriente. Y el arameo no conoce la palabra fe como nosotros la traducimos. A veces Cristo usaba la palabra en griego y a veces la usaba en arameo, pero nunca usó la palabra como nosotros la entendemos hoy, la fe, la fait, que sería ciegamente tener que creer en algo. La fe no tiene nada que ver con la creencia, así nos funciona en magia, y así la enseña Cristo. A ver, a medida que se acerca a la cruz, a Cristo le empieza a interesar enseñar la fe, pero no la fe como la entendemos hoy. Entonces, se entendió la contradicción. La base de Cristo es la fe, pero no habla de fe, porque lo que Cristo usa como palabra de lo que se tradujo como fe, te separa de lo que enseñó Cristo. La palabra que Cristo usó primero es pistis. Pistis. Pistis se traduce del griego como fe, y pistis significa todo lo contrario a fe. Por favor, que se entienda. Pistis significa todo lo contrario a lo que nos vendieron que es la fe. Creer ciegamente en algo. No, señor. Pistis significa... Oye, yo, cuando estuve en Grecia, tuve el gusto de ver, hay lugares donde dice trapezas tes pisteos, pistis. ¿Qué quiere decir? Casa de crédito, casa de cambio, banco, mesa de cambio. Pistis significa crédito. No, lo que nos tradujeron. Yo me salvo si tengo pistis. Yo me salvo si tengo... Primero, salvarse no, porque no es una... Cristo no usó la palabra salvación. Despierto. Pum, como decíamos. Y la palabra que se traduce como salvación es hayá, que es iniciación, en el sentido bien claro de iniciación esotérica. A Lázaro le dice que hayá, no que, y lo que hizo fue despertarse por haberse iniciado en un sentido bien esotérico. Bueno, a ver,
Cuando Cristo, por ejemplo, va entre la multitud y aparece el fenómeno de tu fe te ha salvado, que traducen así, de que una chica lo toca y él siente que lo tocan y dice, ¿quién me tocó? Y la chica dice, yo, porque estoy enfermo y preciso que me cures, tenía problemas de pérdida de sangre, y él le dice, y traducen, tu fe te ha salvado. Cristo nunca dijo eso. Cristo dijo, tu pistis te ha dado vida. Esto es fundamental, porque en magia, lo primero que yo necesito es tener crédito. ¿Y con qué tengo crédito? Con lo que enseñó Cristo, con la palabra. Yo tengo que cumplir mi palabra, con eso me gano una pistis, una credibilidad. ¿Para qué? En términos actuales, para que el prana, hoy el plasma, hoy en términos de plasma, la baraka de la que hablaba Cristo, la magia me asista. Si yo no tengo pistis, mi palabra no tiene peso en magia. O sea, yo digo y no funciona. Esa palabra, pistis, que Cristo le dice, tu firmeza, tu crédito te dio vida, la traducen como tu fe te dio vida. Tu fe te salvó, perdón, peor todavía. Ni hablaba de fe ni de salvación. Sin embargo, cuando se acerca a la cruz, Cristo empieza a usar mucho más una palabra en arameo que la palabra en hebreo, en griego, perdón, que la palabra pistis. Usa la palabra que nos interesa, aimanota, para hablar de lo que llamamos fe, que lo traducen todo igual en la Biblia. En la Biblia lo traducen todo igual. Cada vez que Cristo dice, era una persona que se encargaba de esta palabra, la decía en griego, esta otra en hebreo, esta en latín y esta en arameo. Usaba todo el recurso del idioma porque la palabra tiene un peso fundamental en la iniciación. En la Biblia traducen todo igual. Cristo usa 3 conceptos de amor diferentes. En la Biblia traducen amor, 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 entonces no entienden nada. Cristo usa pistis y Cristo usa aimanota. Aimanota es la misma raíz etimológica de emanar. Y eso es lo que hace un mago. Emuná, verdad, y fe son la misma palabra. Verdad y fe, etimología de aimanota. A ver, nosotros decimos, bueno, yo no sé si es verdad, yo tengo fe en esto. Cuando Cristo usaba la palabra emuná, verdad, y emuná, fe, no se pueden separar. Entonces, claro, no se entiende nada. Porque a veces usan palabras en latín, a veces en... Yo eso me encargo de explicarlo punto por punto, desde las mismas claves en las que mi investigación me mostró que son desde las que pensaba Cristo. ¿Cuáles? Claves de mago. Claves de mago. Entonces, uno dice, Cristo en un momento ubica, la verdad, conocerás la verdad, como lo tradujeron, conocerás la verdad y la verdad os hará libres. Mentira, no funciona. No funciona. No funciona. Si eso es así, Cristo era un tipo que nos enseñaba algo que no servía. Porque muchas veces sabemos la verdad, pero no por eso nos liberamos de algo. La verdad es que mi papá me violó cuando yo era chica. Como psicoanalista escuché cosas. No por eso se libera de esa escena. Uno puede saber la verdad, pero en un juicio tiene que probarla. No se libera, tiene que comprobarla legalmente. O sea, o Cristo enseñó todo mal, o nos dijeron que lo que enseñó... Cristo decía... La aletheia tiene que ser conocida, es un concepto griego de verdad. Conocerás la aletheia y la emuná, que es de la que te hablaba recién, nos hará libres. Si uno quiere traducir las dos palabras como verdad, no le sirve para nada. En magia hay una verdad que tiene que ser desocultada, esa es la aletheia. ¿Y con qué la desoculto? Aprendiendo a escuchar la palabra. No lo que alguien quiere decir, sino lo que dice. No lo que quiere, eso es magia pura. Ahora, la emuná nos hará libres, la emanación nos hará libres. Emuná es la palabra raíz de verdad y de fe cuando alguien tiene pistis. Entonces emana. No le hace falta otra cosa que emanar. Cuando uno quiere entender la fe, como la enseñaron en la iglesia, se hace un idiota mental. No lo digo yo, lo dijo Nietzsche. La religión es el opio de los pueblos. Te idiotiza tener que creer en algo a ciegas y porque sí. Cristo no hacía eso, no pedía eso, y en lo que él entendía que basaba su enseñanza era en tener crédito, tener pistis, para emanar, para fe, en el sentido de emuná. A partir de ahí le interesa la otra traducción de emuná, verdad. Ya tenemos de los 4 conceptos, por lo menos 2 ubicados, con los que empieza a interesarse cuando se acerca a la cruz.
la pistis, la emuná, como todo eso, traducción de fe. Pero emuná también significa verdad, solo que Cristo enseña a usar la verdad en la vida cotidiana, vaciándose primero, esa se llama aletheia. Conoceréis la aletheia. Hay verdades que están en mí y que me impiden lograr lo que yo quiero. Supongamos, yo prendo los televisores, un noticiero, y empiezan a contarme cosas. En el país hay desocupación, no hay trabajo, hay inflación. Me empiezan a llenar de algo que a mí me genera una emuná, emano desde ahí. Uy, no hay empleo, entonces yo no voy a conseguir empleo, no hay puestos de trabajo, hay violencia, cuidado, salgo a la calle, cuidado con los del ISIS, cuidado. Yo empiezo a emanar de acuerdo a eso que entró de afuera. Esa verdad es la que necesita ser desocultada, sacada a la luz, vaciada. Esto lo aprendió en la India. Ese es el que se llama vacío negativo. Un vacío que para transformarse en positivo yo lo tengo que hacer consciente. Eso es en la India la avidia de lo que tengo que separarme. Y Cristo estuvo en la India y enseñaba aletheia. ¿Qué es aletheia? Vacíate de las verdades que en ti te hacen obstáculo. No es que no logras lo que tú quieres lograr porque te faltan alcanzar cosas, te sobran, te las tienes que sacar, te las tienes que vaciar. Esto es hinduismo puro, esto es zen puro, esto es shamanismo puro. Lo que te sobra, eso es aletheia. Entonces yo puedo inseminar con una verdad en la que yo ubico una frase que mi realidad obedece. Esa es la emuná, empiezo a emanarla. Manejo sobre la pistis, manejo sobre la verdad. Eso a Cristo le interesaba muchísimo, y más cuanto más se acercaba a la cruz. A partir de ahí, enseña el otro concepto. ¿Cuál? El tiempo.